Estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de estadística aplicada. En este caso, continuamos con los test de hipótesis. Vamos a trabajar con el ejercicio número 7. El mismo dice lo siguiente. Un auditor sabe, basándose en sus experiencias anteriores, que se espera encontrar un porcentaje distinto al 20% de errores en los comprobantes al realizar cierta auditoría. Si observa una muestra de 900 comprobantes y encuentra 170 errores, ¿qué puede inferir de la misma al 5% de significación? Ya podemos ir viendo, ¿sí?, con una primera lectura de este enunciado, de que en ningún momento hablamos de la palabra promedio, ¿sí? Estamos hablando de porcentajes, de proporciones, quiere decir que vamos a trabajar con otro parámetro poblacional que es la proporción. Es decir, cuántos elementos, cuántos individuos, en este caso cuántos comprobantes, ¿sí?, cumplen con un determinado atributo. Es decir, qué proporción, qué porcentaje de cumplimiento hay de los elementos en el total de la población. Eso es la proporción en la población, que se va a simbolizar con la letra griega pi, ¿sí? Y eso lo vamos a estar trabajando con información muestral. Vamos a sacar la proporción que existe en la muestra, ¿sí?, de que el atributo esté presente en la totalidad de la muestra, ¿sí?, qué proporción está presente, y eso nos da una proporción de tipo muestral, que va a estar simbolizada con la letra P minúscula. ¿Bien? Luego, el razonamiento de test de hipótesis es muy, pero muy similar. Hay unas poquitas cuestiones que hay que tener en cuenta de diferencia con lo que estuvimos aprendiendo en los videos anteriores. Conceptualmente, ninguna, ¿sí? Solo simplemente saber adaptar el test de hipótesis para la media y el test de hipótesis para la proporción, ¿sí?, en lo que es el planteo de las hipótesis y sobre todo en el cálculo estadístico de prueba. Vamos a ver. Primer paso, los pasos los mismos, ¿eh? Paso 1, obtención de los datos. Vamos a hacer una lectura y vamos a obtener qué datos tenemos para trabajar con este test. Un auditor sabe, basándose en sus experiencias anteriores, que se espera encontrar un porcentaje distinto al 20% de autores en los comprobantes al hacer cierta auditoría. ¿Sí? Parecerían ser porcentajes históricos en el total de la población. Si toma una muestra de 900 comprobantes, claramente el tamaño de la muestra, en minúscula, 900 comprobantes, y encuentra 170 errores, ¿qué puede inferir de la misma al 5% de significación? Quiere decir que el atributo, en este caso, es que los comprobantes tengan algún error, alguna equivocación. Es decir, que hay 170 comprobantes, ¿sí?, que tienen errores. ¿Está bien? Hay 170 comprobantes que tienen errores. Entonces, además nos dice que puede inferir de la misma el 5% de significación, que es el alfa, nivel de significación, probabilidad de rechazar probabilidad de cometer el error tipo 1, igual que veníamos trabajando en los videos anteriores, ¿sí? Tenemos un poquito menos de información que en la anterior, ¿sí?, que en los videos anteriores cuando trabajamos para el parámetro medio. Pero antes de avanzar al paso 2, podemos sacar alguna información adicional. Si nosotros sabemos que en el atributo errores hay 170 comprobantes en 900 totales, podemos saber cuál es la proporción en la muestra, ¿sí?, que va a estar dado P minúscula, la proporción en la muestra, cantidad de comprobantes que cumplen con el atributo, 170, sobre el tamaño de la muestra. 170 sobre 900 nos da 18,89%. Fíjense que es distinto a ese 20% de errores que estaba planteando el auditor, ¿sí?, de referencia. Entonces, esa diferencia es estadísticamente significativa, ¿sí? ¿Existe una causa o se debe a que tomamos esta muestra y no otra? Analicemos. Vamos al planteo de los supuestos. Aquí lo único que tenemos es que la muestra es grande. La muestra debe ser necesariamente grande. Fíjense que acá son 900 comprobantes, ¿sí? Hablamos en esta materia, para esta materia, vamos a decir que la muestra es grande cuando supera 30, al igual que lo hacíamos con la media muestral y poblacional, ¿sí?
Cuando la muestra es grande, vamos a poder utilizar la distribución Z como aproximación. La realidad, el concepto aquí es que la distribución que corresponde es una distribución binomial. Acuérdense que esto es cumple o no cumple, tiene errores o no tiene errores. Es una distribución binomial, claramente. Ahora bien, cuando la muestra es grande, ¿sí? Vamos a poder utilizar la distribución Z como aproximación de la binomial. ¿Sí? Y a eso vamos a apuntar siempre cuando trabajemos con ejercicios de proporción, dado que el desarrollo con la distribución binomial es un poco más complejo que el que analizamos aquí. Paso número 3, planteo de las hipótesis. ¿Algún cambio conceptual con respecto a qué significa cada hipótesis? No. ¿Sí? La hipótesis nula va a seguir siendo el parámetro, la hipótesis alternativa también va a estar expresada en términos de parámetro, la hipótesis nula me va a estar mostrando el statu quo, es decir, la no diferencia, siempre va a contener el igual, ¿sí? Puede ser que solito o puede ser con el mayor o con el menor, depende de lo que estemos analizando. ¿Bien? Y la hipótesis alternativa será la hipótesis del investigador, ¿sí? Que es lo que vamos a estar probando. ¿Qué es lo que vamos a, perdón, qué es lo que vamos a estar poniendo como contrapartida de la hipótesis nula? La que vamos a estar probando, testeando siempre es la hipótesis nula, ¿sí? La hipótesis que se prueba, como les dije en los videos anteriores, siempre es la hipótesis nula. Es decir, ponemos las hipótesis, las escribimos, ¿sí? Y luego todo el test de hipótesis se basa en la intención de no brindar información para afirmar a la hipótesis alternativa, sino para tratar de rechazar a la hipótesis nula que dice lo contrario. Es decir, vamos por el camino de la negativa. Bien, siempre lo expresamos en términos de parámetros. Cuando hablemos de proporciones, vamos a utilizar pi, ¿sí? Esto es la proporción en la población. ¿Qué valor se va a estar testeando? Bueno, ese 20% que el auditor cree, por sus experiencias anteriores, que va a esperar encontrar, ¿sí? Y como el auditor espera encontrar un porcentaje distinto al 20%, no dice ni más ni menos, sino distinto, no importa si es para arriba o para abajo, ¿sí? Ese porcentaje, el test va a ser bilateral. Y recuerden que un test bilateral siempre se plantea hipótesis nula, parámetro igual, hipótesis alternativa, parámetro distinto, ¿sí? Nunca de forma inversa, en el test bilateral, ¿está bien? Entonces, pi, que es la proporción en la población, es el 20%, ¿sí? Habitualmente lo consignamos acá no en porcentaje, sino tanto por 1, acá le puse 0,20, representa el 20%, ¿sí? Y pi distinto del 20% o 0,20, ¿sí? Como lo quieran expresar, generalmente lo expresamos así, tanto por 1, pero representa este 20%. Ahora después les voy a explicar por qué lo ponemos así. El próximo paso es la determinación del valor crítico. ¿Alguna consideración adicional? Ninguna. Nivel de significación es la probabilidad de cometer el error tipo 1, es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. ¿Sí? Si la hipótesis nula es verdadera, nosotros tendríamos que decir que pi es igual a 0,20. Si la rechazamos, estamos diciendo que no es igual, que es distinto. Y si nos equivocamos, ese error implica decir que es distinto, y distinto implica decir o menor o mayor. ¿Está bien? Test bilateral, el error está equidistribuido. Sector inferior de la distribución normal la mitad, sector superior de la distribución normal la otra mitad. Vamos al dibujito, adelantamos un poquito el paso 5 y vemos que este 5% repartido 2,5 y 2,5, como hemos hecho en otros videos, vamos a buscar el valor crítico y vamos a buscar en la distribución normal, en la tabla. La tabla nos da la información de la probabilidad desde que empieza la distribución normal en adelante. Cuando acumulamos 2,5%, ¿sí? Buscamos la probabilidad 2,5% dentro de la tabla, nos vamos a los extremos y vamos a encontrar menos 1,96, menos 1,9 en los encabezados de la fila, y el punto 00, el punto digamos 0,06 para hacerlo más fácil, o el punto 0,6, que es lo mismo, ¿sí? En el encabezado de la columna. Junto a los dos valores, menos 1,96. Valor crítico en el extremo superior, por propiedad de simetría de la distribución, el mismo valor pero positivo, o bien busco la probabilidad acumulada de el 100%, que es el todo, menos el 2,5, que me quedaría luego del valor crítico, ¿sí? El extremo superior.
busco la probabilidad de 97,5%, ¿sí? Y de ahí voy a obtener en los encabezados el 1,96 positivo, ¿sí? Seguimos aplicando la distribución normal. Vamos a plantear la regla de decisión estadística en función de lo que obtuvimos en el paso 4 y en el paso 5. Me olvidé mencionarles en el paso 5 que tenemos dos zonas de rechazo, ¿sí? Tal como mencionamos en los videos anteriores. Test bilateral me genera dos valores críticos y por ende dos zonas de rechazo. Dos zonas de rechazo de la hipótesis nula. Una que va a estar dado a la izquierda del menos 1,96 y otra que va a estar dado a la derecha del más 1,96. La zona central será la zona del no rechazo. Planteemos la regla de decisión estadística. Ya sabemos que vamos a calcular un estadístico de prueba, ya veremos cómo se calcula. Y vamos a decir, si este estadístico de prueba es menor que menos 1,96, es decir, es más chico que 1,96 negativo, entonces rechazaremos la hipótesis nula. O bien, puede ser que rechacemos la hipótesis nula si el estadístico de prueba es mayor que más 1,96, es decir, a la derecha del valor de z positivo. Si cae en esta primera zona o en esta segunda zona, rechazaremos la hipótesis nula. Recuerden que es o cae en un lado o cae en el otro. O puede caer en la zona de no rechazo, ¿sí? Pero no puede caer en las dos zonas de rechazo a la vez, porque es un valor único. Vamos a calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba, si antes implicaba una estandarización de la media muestral, ahora va a aplicar una estandarización de la proporción muestral, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que está haciendo. Miren, en el numerador va a decir la proporción muestral menos la proporción poblacional. ¿Se acuerdan qué hacíamos anteriormente cuando trabajábamos con la media? Decíamos media muestral menos media poblacional. Acá decimos proporción muestral menos proporción poblacional. Conceptualmente lo mismo, ¿sí? Obviamente adaptado al parámetro con el que estamos trabajando. Y cuando había la media, lo hacíamos dispersión de la población, o eventualmente la muestral, si no lo teníamos, dividido a raíz de n. Fíjense que el dividido a raíz de n se da igual, y esto que tenemos aquí, la raíz de pi por 1 menos pi, hace las veces de dispersión poblacional, ¿sí? Dado que son variables de tipo categóricas, ¿sí? Y es una variable categórica, tiene atributos, vamos a decir pi por 1 menos pi en raíz cuadrada es la dispersión, ¿bien? Recordemos que estamos en una distribución original binomial, que la estamos aproximando por lo normal, ¿sí? Bien, entonces conceptualmente es lo mismo, solamente nos cambia cómo determinamos la dispersión para este caso, ¿sí? Pero el concepto sigue siendo siempre el mismo. Reemplazamos y decimos, proporción en la muestra 18,89%, proporción en la población 20%. Y es de aquí que nosotros, que yo les decía, ven que yo les escribí acá las hipótesis en tanto por uno y no en porcentaje, y les dije, después les voy a explicar por qué. Ahora les explico el por qué. Les explico el por qué acá, porque si operamos con porcentaje, a veces nos confundimos, ¿sí? A veces nos confundimos. Entonces, generalmente esta operación para el estadístico de prueba, para no hacernos lío, lo hacemos siempre en tanto por uno. Entonces, es más fácil darnos cuenta cuál es el valor de P en la muestra, proporción en la muestra, cuál es el valor de la proporción de pi en la población, si lo tenemos expresados en tanto por uno. Siempre vamos a utilizarlos en la misma unidad de medida. Yo lo voy a trabajar en todos los videos que hagamos en tanto por uno, no en porcentaje, aquí, ¿sí? Después cuando interpretemos, sí vamos a interpretar el porcentaje, ya lo veremos. Entonces, proporción en la muestra. Fíjense que era un 18,89%. Si esto lo dividimos por 100, para expresarlo tanto por 1, me da 0,1889. Acuérdense que para pasarlo es dividirlo por 100, nada más. 0,1889. Así no nos equivocamos con la cantidad de ceros o la movida de coma, ¿sí? Menos la proporción en la población, que es lo que estamos testeando, el 20%. Sobre la raíz de el 20%, que es pi, por 1 menos el 20%, ¿sí? Que es 1 menos pi, sobre la raíz del tamaño de la muestra, 900. Aquí, cuidado, porque la dispersión podrían ustedes calcularla, podrían pensar en calcularla con pi o con p, ¿sí?
La realidad es que ¿qué les dije en los videos anteriores? Les dije, si nosotros tuviéramos en la media, ¿sí? Cuando hablamos de la media, la dispersión poblacional y la dispersión muestral, siempre me quedo con el dato poblacional. ¿Está bien? Acá pasa lo mismo. Si yo la dispersión la tengo que valerme de una proporción, ya sea muestral o poblacional, me voy a valer de la proporción muestral, es decir, del valor del parámetro que estamos testeando. Entonces, para poder hacer el test de hipótesis, necesariamente al estandarizar la proporción, es decir, al sacar el estadístico de prueba, lo que tengo que utilizar acá es pi y no p. Cuidado con eso, ¿sí? Es decir, el valor de la población, parámetro, población. Bien, operando nos da menos 0,8325. Y ahora vamos a aplicar esto en la regla de decisión. Todo igual, ¿sí? Enfrentamos estadístico de prueba contra valor crítico, ¿sí? Y vemos qué pasa. Estadístico de prueba, menos 0,83. Siempre cuidado con el signo. Primer valor crítico, menos 1,96. Menos 0,83 es un poquito más grande, ¿sí? Es negativo, pero es más grande que menos 1,96. ¿Qué me decía la regla de decisión en la primera parte? Me decía que si el estadístico de prueba es menor que menos 1,96, rechazamos la hipótesis nula. Como esto no se cumplió, sino que es mayor, entonces no rechazo la hipótesis nula. Como no rechacé la hipótesis nula, voy a verificar la segunda parte de la regla de decisión. Vuelvo a enfrentar el estadístico de prueba, que es único, menos 0,83, con el otro estadístico, contra el otro valor crítico, 1,96 positivo. ¿Sí? Menos 0,83 estadístico de prueba, 1,96 valor crítico positivo. Los miro, ¿sí? Y digo, menos 0,83 es más chico que 1,96. ¿Qué decía la regla de decisión? Que si el estadístico de prueba era más grande que 1,96, rechazábamos la hipótesis nula. Como eso no se cumplió, sino que me dio que era más chico, entonces tampoco rechazo la hipótesis nula. Dado que no la rechazo de un extremo ni del otro, ¿sí? Entonces no rechazo la hipótesis nula. Para no rechazarla, tienen que no rechazarse por ninguno de los dos extremos. En cambio, para rechazarla, basta con que se rechacen por uno de los dos extremos. ¿Bien? Se lo vengo remarcando ya en todos los videos porque para poder asimilar este tema del test bilateral. Entonces, ¿esto estará bien? Bueno, hagamos lo siguiente. Tomemos el dibujito y veamos dónde cae el estadístico de prueba. Fíjense, el estadístico de prueba cae en la zona blanca, en la zona de no rechazo. Por eso es que no rechazamos la hipótesis nula, es consistente, es congruente, estamos muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está faltando? La decisión aplicada. Porque si le decimos a quien nos contrató para hacer la investigación, no rechazamos la hipótesis nula, no entendió nada. ¿Sí? Primero vamos a decir si con la evidencia de la muestra logramos o no logramos rechazar la hipótesis nula. Primera parte. En este caso, como no la rechazamos, ¿sí? Decimos, no existe evidencia empírica suficiente para rechazar la hipótesis nula. Es decir, en base a la información de la muestra, no es suficiente estadísticamente para rechazar la hipótesis nula. ¿Está bien? Y ahí en más hago la interpretación al caso. Digo, ¿qué era lo que estábamos viendo? Volver a la hipótesis. ¿Sí? ¿Cuáles eran nuestras hipótesis? La proporción en la población. ¿La proporción de qué? La proporción de comprobantes con errores. ¿En qué? En toda una población de comprobantes. Entonces vamos a decir, la proporción, ya no es más el promedio, ya es la proporción, ¿sí? De errores de todos los comprobantes, la proporción de errores de todos los comprobantes, ¿y cómo me doy cuenta de esa parte? Y miro lo que dice la hipótesis. La hipótesis, el parámetro que indicamos es de proporción. Digo, la proporción o el porcentaje, ¿sí? Generalmente decimos la proporción. ¿De qué? De errores en todos. ¿Y cómo me doy cuenta que es en todos los comprobantes? Y porque estoy usando un parámetro, no estoy usando P, estoy usando pi. ¿Bien? Es lectura y entender. ¿Bien? Y ahora vamos a decir qué pasó con esa proporción. No se rechazó la hipótesis nula. ¿Sí? No se rechazó la hipótesis nula. Quiere decir que esto no lo pudimos rechazar.
Si no lo pudimos rechazar, entonces vamos a decir que la proporción de errores de todos los comprobantes no es distinto del 20% como espera el auditor. ¿Por qué? Porque no pude rechazar que era igual al 20%, ¿sí? Entonces, como no lo pude rechazar, parecería que sigue siendo del 20%, ¿sí? El auditor esperaba que sea distinto. Bueno, el statu quo me daba diciendo que la proporción era históricamente el 20%. El auditor esperaba algo distinto y en base a la información de la muestra no logramos juntar información estadística suficiente como para poder rechazar que ese statu quo se modificó, que se cambió, ¿sí? Entonces, por eso llegamos a esta conclusión de que la proporción de errores de todos los comprobantes no es distinto del 20% como espera encontrar el auditor. Espero les haya sido de utilidad, les dejo un saludo.